Amables televidentes, bienvenidos a la Hora de Acero aquí en Telecafé. Hoy desde el Centro de Convenciones en el departamento del Quindío nos acompaña una amiga que nos hizo llorar a todos en el escenario porque cuando salió a transmitir su mensaje, de verdad que todos nos conmovimos porque además la inteligencia me desbordó a mí. Yo tengo muchos años de llevar en este tema del periodismo, pero de verdad que nos conmovió a todos por la historia tan hermosa que tiene para contarles a todos los televidentes de Telecafé. Alma Ortiz, bienvenida a Telecafé y gracias por estar con nosotros. Hola William, muchas gracias por invitarme a tu programa. Feliz tarde a todos quienes nos están viendo. ¿Quién es Alma? Bueno, Alma es una persona trans, yo me denomino travesti y seguiré siendo travesti aunque tenga 10.000 características que se han denominado como femeninas. Soy ahora la coordinadora del enlace de prensa de la Delegación de Caldas, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y además soy joven investigadora de MinCiencias y trabajo con temas de activismo en una colectiva que se llama Casa Anomalía. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 25 años. Dime cómo fue el proceso. A ver, nos interesa mucho a nosotros y a los televidentes que nos demos cuenta que la diferencia no tiene razón para que nadie discrimine a nadie. Me conmovió en el alma las palabras, pero más al público. Ese tránsito suyo de decirle a la gente, venga, si yo soy distinta o soy distinto, ¿cómo fue ese tránsito? Mi tránsito inició primero por dentro. Desde muy pequeña me sentí fuera de la norma, ¿no? Pero distinta. Distinta, pero sobre todo con ganas de hacer las cosas diferentes. Y desde pequeña empecé a preguntarme un montón de cosas, muchísimas cosas. Y luego eso de repente empezó a materializarse sobre mi cuerpo. Y ahora, digamos, tengo una serie de características que podrían denominarse como femeninas. Yo utilizo los artículos femeninos porque me parecen mucho más bellos. Y toda esta búsqueda en el tránsito, en realidad lo que estoy haciendo todo el tiempo es explorarme a mí y tratar de responder esas preguntas. Alma, es muy difícil porque nos hemos dado cuenta en múltiples oportunidades en los hogares. Usted tiene 25 años, pero es muy difícil uno, de algún modo, transmitirle eso, no solamente a la familia, pero bueno, la familia, pero el papá y la mamá, los que conviven con uno diario, eso de algún modo usted tiene 8 o 10 añitos, y yo conozco muchos amigos míos, que además los aprecio mucho y los quiero, que la tendencia era distinta. La mamá algún día de una amiga me dijo alguna cosa y le dije, no le paro bolas a eso, déjelo que él se desarrolle como él quiera desarrollarse. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue ese tema cuando usted se dio cuenta que usted era distinta, pero su papá y su mamá, qué pasó con ellos? Para ellos al inicio fue una preocupación. Primero porque saben cómo es la sociedad y saben la manera en la cual las violencias nos han orillado a tener miedo de decir quién somos. Pero más allá de eso, ellos se han congraciado mucho con todo esto. Para ellos es una felicidad muy grande que yo me viva como yo quiero vivirme. Entonces, para ellos, después de sobrepasar ese miedo, de darse cuenta que yo podría sobrevivir siendo quien soy, normal. Ahora lo celebran y ahora es un momento para nosotros muy grande de poder vivir esta fantasía que es para mí mi cuerpo. Pero los 7, los 8 años, los 9, los 10 y la llegada al colegio, eso de algún modo lo que quiero es que nos expliques cómo fue ese proceso, porque mucha gente que nos está viendo le ha pasado, y le va a pasar y le va a seguir pasando. Bueno, yo creo que lo primero que podemos pensar es dejar de tener miedo. Miedo a lo diferente y miedo a las diferencias que nosotras mismas podamos tener dentro. Entonces en el colegio, particularmente para mí fue un momento terrible. Todos los recuerdos que yo tengo desde el jardín de niños hasta 11 grado son tétricos y yo creo que es necesario que nos empecemos a cuestionar cómo es que estamos construyendo la educación, porque es justo en esos momentos donde estamos empezando a relegar todos los cuerpos diferentes, tanto los compañeros como los profesores, como las directivas, como el sistema educativo está planteado para privilegiar a las personas que deciden normatizarse. Entonces para mí el colegio fue un momento horrible, pero tenía un refugio muy grande y era yo misma y la literatura y eso me salvó un montón. Sales de la escuela tipo 10, 11 añitos al bachillerato. Sí. Ese trance en el bachillerato debió haber sido muy complicado. Demasiado. Pero dime, ¿qué hacías para de algún modo tratar de mostrar que usted era distinta, pero que no tenía nada que ver? O sea, que usted no le estaba haciendo mal a nadie y lo que usted quería era ser usted misma. Lo único que yo tenía para mostrar que era diferente era mi intelecto. Yo no podía defenderme con otros golpes
Ah, No pero te llegaron podía, a dar golpes. por supuesto, y muchos, y no pocos, y en reiteradas ocasiones. Pero tenía otros refugios y tenía otras fuerzas, y ahí era donde yo demostraba que podía hacer otras cosas que no estaban dentro del mundo de lo que era entendido como los hombres, ¿no? Y esa era mi forma de manifestarme y de defenderme y de pronunciarme, y hasta el momento sigue siendo eso. Pero, y a la hora pues, tomar alguna decisión en torno, tenías 12, 13 añitos, tenías que terminaste el bachillerato y estás que terminas o vas a terminar la universidad en lo que tiene que ver con comunicación social y periodismo. Pero ese trance que hiciste, porque de todas maneras, usted pasar de un año, de 11, 12, o sea, recorrer todo ese bachillerato, ¿eso de algún modo no te llevó a decir, yo voy a tirar la toalla? Muchas veces. Demasiadas veces. De hecho, después de los 16 años, para mí todo es una ganancia. Yo pensaba que yo no iba a poder vivir más tiempo después de los 16, porque el colegio era un espacio tan tétrico, tan horroroso, y llegar a mi casa y darme cuenta que tenía que volver al otro día otra vez a pasar por esa misma pesadilla, era horroroso, de verdad, tétrico. Pero pues en algún momento apareció el deseo de hacer cosas y la fuerza de poder hacer cosas. Y luego empezaron a aparecer personas, y empezaron a aparecer libros, y empezaron a aparecer películas, y me llené de ganas de hacer vainas, y pues esa fuercita me ha mantenido viva hasta los 25 por lo menos. Estamos con Alma Ortiz, ella es una mujer que es la jefe de prensa de la registraduría en el departamento de Risaralda, aquí en La Hora de Acero en Telecafé. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Regresamos aquí a La Hora de Acero en Telecafé con Alma Ortiz. De verdad que le reitero que me fascinó la intervención de Alma Ortiz en el lanzamiento de las juventudes aquí en el Centro de Convenciones de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Estuvo el registrador, estuvo el señor gobernador Roberto Jairo Jaramillo, estuvo el Contralor General de la República, pero de verdad que me emocioné muchísimo. Aún sigo emocionado con esta intervención de Alma Ortiz que me pareció fascinante. Y lo que queremos transmitirle a los televidentes es que se den cuenta que las personas pueden ser diferentes, distintas, y no pasa absolutamente nada. Además, a todo mundo le pareció extraordinaria la intervención de Alma Ortiz. Yo vuelvo al tema porque me parece sumamente importante para los televidentes que se den cuenta que los niños de algún modo pueden tener todas las diferencias y no pasa absolutamente nada. Lo más duro en ese bachillerato, porque de algún modo uno se marca, yo me marqué por otras circunstancias, pero también me marqué cuando empezaste el bachillerato y cuando lo culminaste. Cuando terminé el bachillerato, por fin me respetaron en alguna medida. 11 fue el único año mediano. Pero ahora te hago interpelación, pero lo que veo y lo que pienso es que fuiste la mejor en el transcurso del bachillerato. Pues sí, o sea, como que en términos cuantitativos y las notas y tal, pues sí me iba muy bien porque eso me salía con naturalidad, pero el resto de las cosas no eran tan positivas, sobre todo espacios como educación física y ese tipo de cosas. Pero pues al terminar la universidad, a 11 no fue tan horrible y al terminar el colegio y a empezar la universidad. Pero eso, déjeme cuando termina y en el transcurso, ¿qué pasó en ese lapso? Usted termina y dice, bueno, porque eso es un logro más para todos los distintos seres humanos en la tierra. Usted termina la primaria, pues es una cosa emocional dentro del padre y la madre, pero ya el bachillerato usted dice, venga, yo aquí ya voy para alguna cosa. Yo quería estudiar filosofía cuando terminé el bachillerato, pero luego me di cuenta que tenía otras necesidades. Entonces ingresé a periodismo y me enamoré de un montón de cosas que no son realmente la carrera, porque discuto mucho con el quehacer periodístico. Pero me di cuenta que en la voz que una construye cuando empieza a preguntarse cosas dentro de la academia, hay muchas cosas que hacer. Y pues en la academia fue que me enamoré de la posibilidad de construir transformación social a través de la investigación académica. Entonces ese fue como el gran descubrimiento para mis deseos de hacer cosas. Y pues bueno, con el tiempo eso se fue transformando en más cosas y pude empezar a hacer investigación de una manera más seria, pero eso fue lo más importante en ese periodo. Pero devolvámonos a lo de tu papá y tu mamá. Bueno, tu papá y tu mamá se dan cuenta
que usted es una persona distinta en el colegio. Terminas, me imagino, la escuela a los 10, 11 años. ¿Y ya te habían dicho algo, te decían algo o qué pasaba con eso? No. Yo, digamos que nunca tuve una orientación sexual, sino hasta los 17 años. Ahí fue cuando en algún momento yo sentí atracción por un cuerpo. Antes de eso no tenía atracción por nada, estaba como nadando en la nebulosa, no me interesaba y mi exploración en esos ámbitos era muy poca. Entonces cuando me di cuenta, yo le dije, mamá, mira, me interesa un chico. Y ella, maravilloso, ¿quién es? Y se lo presenté y ya, eso fue todo, y con mi papá fue lo mismo. Pero delicioso, porque de todas maneras cuando a usted le dan ese soporte, el papá y la mamá, ya eso para uno es, claro. Venga, yo ya tengo una base y ya por lo menos tengo un respaldo, eso es importante. Bueno, terminemos el tema de la primaria y el bachillerato. Entras a la universidad, ¿qué pasa? Entro a la universidad y me di cuenta que mis ideas eran importantes y que podía decir cosas y que las personas me escuchaban y podían permitirse construir conmigo. Y eso me dio una fuerza vital muy grande, porque no hay nada más bello que saber que una puede ser escuchada y que esas palabras resuenan en otros cuerpos. Entonces, ese momento para mí fue muy chévere. Por supuesto, hubo momentos como muy inquietos, ¿no? Como de darme cuenta que no siempre iba a ser así y que había muchas personas a las cuales mi sola existencia les incomodaba un montón. Y ya no era solamente por lo que ocurría en el colegio, sino por muchas otras cosas. Entonces, eso también fue confrontante, pero pues bueno, a la final terminé la carrera también. Pero sí te aceptaban más, ya la universidad era una cosa mucho más, a pesar de que habían diferencias, pero era mucho más importante, pues porque ya había gente mucho más adulta. ¿Sí? Sí, por supuesto, era gente más adulta, pero no solamente era el tema de la adultez, sino que había una apertura. Habían preguntas que la gente también tenía, y pues en toda esta búsqueda también terminamos todas respondiéndonos esas preguntas que teníamos. Entonces sí, la apertura fue más, y por supuesto que tenía yo ya más voz para hacerme sentir. O sea, ya no era solamente que me hicieran comentarios, sino que yo decía, venga, no más, yo siento. Y esa es la manera en la que yo creo hay que empezar a confrontar a las personas. Y eso lo aprendí gracias a Lía García, que es una activista mexicana, sí. Y ella decide confrontar a las personas con el afecto y decirles, yo también soy una humana, yo también siento, ¿por qué me tratas de esa manera? ¿Terminaste ya la universidad? Me dices que ya terminaste. Sí, ahora estoy en un posgrado. Perfecto. ¿Qué te gusta más de lo de la carrera? Porque los periodistas nos inclinamos o por la televisión, o por escribir, o por la radio, o por la novela. ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te apasiona? A mí me apasiona narrar, en todos los formatos que se pueda narrar. Digamos que el que tengo más a la mano es la escritura, porque es lo que más me sale, pero me interesa la radio, me interesa la producción audiovisual, me interesa los performance, bueno, como que todos esos lenguajes que me permitan hablar cosas, narrar cosas. ¿Cómo fue la experiencia de llegar a tu primer empleo? Si fue el primero, si no me lo explicas, en la registraduría, porque yo hablé con el registrador y me dijo, no, ella ya estaba ahí cuando yo llegué. Pero alguien me dijo, no, venga, pero ¿por qué la van a dejar a ella? Y entonces el registrador me dijo a mí, no, ¿y por qué no la podemos dejar? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, en realidad ese es mi primer empleo en el sector público, porque yo vengo trabajando desde los 15, 16 años, desde los 17 reporteo para algunos medios. Sí. ¿Locales? Sí, trabajaba con medios de Pereira, que era donde vivía. Perdóname, desde los 17, o sea, entrando a la universidad. Antes de la universidad. Ah, ¿te apasionaba eso? Sí, me gustaba mucho y pues me permitía entrar gratis a eventos, entonces me parecía la machera. Y pues sí, ese fue como esa situación, sí, de todo ese trabajo, pero el trabajo con la registraduría ocurre porque el registrador decidió abrir una oportunidad laboral para 2.000 jóvenes, que luego empezaba un proceso de selección. Entonces las universidades mandaban los mejores promedios de cada carrera y los mejores saber pro, y empezaban a pasar por filtros, y bueno, al final terminé estando yo en esto y llevo ya 3 meses como funcionaria pública. Las oportunidades, sin duda alguna, yo creería que parte del inconformismo, no solamente en Colombia, en el mundo, pero principalmente ahorita con las protestas que se han dado, es porque no hay oportunidades para los jóvenes, no hay empleo, no hay educación, no hay absolutamente nada. ¿Qué piensa usted que se debe hacer por parte del Ejecutivo para que de algún modo tengan en cuenta que hay una sociedad que está reclamando educación y salud, pero principalmente educación para poder que les den oportunidades? ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que las oportunidades lo son todo, y sobre todo porque te dan a dar cuenta a ti que tú tienes fuerza para hacer cosas.
Y si alguien a ti te dice, tú puedes hacer esto y te voy a dar el escenario para que lo hagas, eso te llena de una cantidad de cosas que te van a permitir incidir en tu vida. Entonces las oportunidades lo son todo para quienes nunca las hemos tenido. Estamos con Alma Ortiz, ella es una activista, es periodista, pero nos conmovió a todos los distintos sectores que asistimos aquí al Centro de Convenciones en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. Aquí estamos en la Hora de Acero, vamos a unos mensajes comerciales aquí en Telecafé y regresamos. Amables televidentes, regresamos aquí a la Hora de Acero con Alma Ortiz. Ella es una activista, periodista que lleva algún tiempo trabajando en la registraduría. En este momento nos acompaña, nos pareció sumamente importante destacar lo que ella está haciendo en la registraduría y obviamente aquí en el Consejo de Juventudes en la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío. ¿A dónde quiere llegar? Uno se emociona, yo me emociono fácilmente con cualquier circunstancia, pero hoy nos emocionó. Habían ¿cuántas personas? No sé, 800, 900 personas. Sí, habían 800, 700, no sé. Ahí, y nos conmoviste a todos. A mí, pero habían 4 o 5 personas a mi alrededor y dijeron, wow, la sacaste. Y todo el mundo nos conmovimos. ¿Dónde quieres llegar? Bueno, yo tengo un solo sueño muy grande y es que nos dejen de matar. ¿Que los dejen? Que nos dejen de matar. O sea, el día que dejen de matar a las personas trans, travestis y no binarias, ese día yo ya puedo estar tranquila. Seguramente yo no voy a ver eso, pero por lo menos vamos a sentar las bases para que alguien en algún futuro no tenga que morir por ser quien es. Ese es como donde yo quiero llegar. Ahora, en temas profesionales y tal, a mí me encantaría poder tener un grupo de investigación latinoamericano de estudios travestis, trans y no binarios. El Estado es insuficiente lo que hace, porque uno diría que hay veces hasta la misma policía, no en todos los casos, tengo que aclararlo, atropellan, pero a uno le da sentimiento es porque atropellan sin ninguna razón ni circunstancia. ¿El Estado se vuelve corto en eso? El Estado se vuelve no solamente corto, sino además cómplice. Permisivo. El silencio es profundamente cómplice. Los policías, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, los hospitales, los colegios y todos esos lugares que son controlados por el Estado son quienes nos están asesinando todo el tiempo. Y no solamente nos asesinan en el cuerpo, ¿no? Como eliminándonos, sino en adentro mente. Nos empiezan a borrar y eso es muy duro. Y claro que sí, el Estado es cómplice, pero el Estado también puede empezar a transformar eso. ¿Cómo? Porque de algún modo hay muchas políticas. Yo diría que hemos avanzado en una proporcionalidad grande, no solamente en Colombia, sino en el mundo, pero en Colombia hemos avanzado algo, pues ya se permiten muchas cosas que antes, pues eso era un delito. Usted decir que era homosexual o que era, perdóneme, marica, pues eso era un delito. Hoy se ha avanzado en algo, pero ¿cómo se podría avanzar más para que de algún modo la gente se dé cuenta que el hecho de que usted sea distinto no tiene ningún delito? Se puede avanzar escuchándonos, mirándonos de frente, dándose cuenta que si no conocen a una persona trans, que si no trabajan con una persona trans, que si no estudian con una persona trans, no es porque no existamos, es porque no nos han permitido estar en ese lugar. Así que las cosas se cambian por una misma, empezándose a preguntar ¿por qué no están conmigo las personas trans? Quizás es que yo soy transfóbico, quizás es que yo no estoy permitiendo que sea un lugar seguro para esas personas, pero además se cambia permitiendo que haya modificaciones reales y que nosotras estemos presentes en los espacios, porque no se trata solamente de que digan, ay, sí existen las personas trans, no. Aquí estamos y ponemos el cuerpo siempre, y eso es lo verdaderamente importante. Entonces ahí empieza el cambio, cuando nuestros cuerpos estén en los lugares. Alma, ¿cómo fue ese cambio? Porque usted se cambió, ¿cómo era su nombre primero y cómo es el nombre hoy? Y si fue muy difícil y qué fue como lo más, no caótico, digámoslo, no, pero lo más normal para usted para ir a hacer el tema. Bueno, primero hay una cosa con las personas trans y que te lo quiero contar a ti también para extender un poco la pedagogía. Y a los televidentes. Y es que uno a una persona trans jamás le pregunta el nombre que, digamos, sus papás le pusieron. Eso es una cosa que no tendría por qué importarle a las personas.
El cambio de nombre para mí fue muy sencillo en esta etapa, porque en los momentos que traté de hacerlo antes siempre habían unos limitantes grandototes. Los notarios no querían hacerlo, se decían objetores de conciencia, y pues bueno, ahí ya empieza el primer limitante. Pero ahora, como estoy al interior de la institución, digamos que la cosa fue mucho más sencilla, ¿no? Porque permitieron que todos los canales se dieran, y eso lo agradezco un montón, porque en realidad hay muchos limitantes legales para poder hacer ese cambio, que para muchas personas es súper importante. No porque sea un nombre que sea de hombre o de mujer, sino porque es un nombre que nosotras mismas elegimos para nosotros. Pero fuiste a la registraduría y usted se llamaba ¿cómo y cómo se llamaba hoy? Listo. Entonces, el cambio, como también para que sepan más o menos cómo es el proceso, ¿cómo es el mecanismo? Una va a la notaría, en la notaría una solicita un documento que acredita que tú vas a hacer ese cambio, eso es una escritura pública, debes pagar por esa escritura pública, debes llevar un registro, una copia del registro civil, y a través de esa escritura pública lo que hacen es permitirte a ti, digamos, tener la propiedad de tu nombre y decir, como este nombre es mío, lo voy a cambiar por este otro, y ahí fue el proceso. Ya luego, cuando a ti te entregan ese nuevo registro civil, tú lo que haces es ir a digitar un nuevo documento de identidad. Claro. Le voy a hacer unas preguntas que me parecen importantes para los televidentes. ¿Usted es liberal? ¿Usted a qué partido pertenece? ¿O usted qué le llama la atención del tema político? Pues del tema político me interesaría si en algún momento no fueran una cantidad de machos violentos los que están en todos los partidos políticos. Si en algún momento eso cambia, a lo mejor me interesa por algún partido político, pero por ahora no. ¿Ningún partido? Ningún partido político. Me uno a las luchas necesarias para que no nos maten, que son muchas, pero no me uno a ningún partido político y realmente no me interesaría hacer. ¿Ha votado en las elecciones? ¿Le llama la atención? Porque, pues claro, de algún modo usted ha sido representativa dentro del departamento de Risaralda. ¿Ha votado? ¿Le ha llamado la atención a alguien? ¿Y por qué ha votado? ¿Por qué no? Pues yo sí he votado desde que tengo la posibilidad de votar. 18 años. Y he votado generalmente en blanco porque ninguno me satisface de ninguna manera. Y pues creo que eso también es democracia. Decir, no estoy de acuerdo con ninguna de las propuestas, este es mi voto, ninguno de ustedes. ¿Qué piensa del tema de Risaralda y qué piensa del tema del eje cafetero, que de algún modo pues ha tenido muchos problemas por el tema del desempleo? Uno de los graves problemas que tenemos en Colombia, pero principalmente en el eje cafetero, es el tema del desempleo. ¿Qué pedirle, qué decirle a los mandatarios para que tengan en cuenta que venga, aquí hay varias personas que necesitan que le den una oportunidad? Denles una oportunidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que no tenemos datos sobre el desempleo de personas trans en el eje cafetero, ni sobre los asesinatos, ni sobre sus condiciones de salud, ni sobre absolutamente nada, porque a ningún gobernante le ha interesado hacer. Por eso a nosotras siempre nos ha tocado hacerlo por nosotras mismas. Ahora, ¿es importante tener empleo? Lo es. ¿Es lo más importante? No. Pero yo creo que si vamos a permitirle a las personas trans estar en lugares, es que hagan esos lugares posibles para las personas trans. Porque no es suficiente con que a ti te den un empleo, sino que el empleo donde tú estés tengas la posibilidad de desarrollarte como persona y te respeten en esos espacios. Claro, entonces esa es la búsqueda en realidad. Sabemos que el problema del desempleo es gigante para cualquier orientación, pero para las personas trans es mucho más. Hay cifras que hablan del 80% de desempleo de personas trans. Y no les dan oportunidad simplemente por el hecho de ser trans. Exactamente. Los limitantes son quizás porque tú te presentas con un nombre que no registra en la cédula, quizás porque tú no luces como debería lucir una mujer o un hombre dentro del paradigma de normalidad, o quizás simplemente porque el jefe que tienes o donde te presentas es transfóbico y punto, y no le interesa tener ningún trato con nosotros. Nos tenemos que ir, pero te voy a volver a invitar a otro programa porque me parece sumamente interesante. Pero ¿qué les dirías a aquellas personas que tienen esa tendencia del cuerpo que no están, o sea, que es distinto y que de pronto no se atreven por múltiples circunstancias? Yo lo que le diría a todas mis hermanas y hermanos y hermanes es que tengan la valentía de hacer las cosas. Yo sé que es súper duro, yo sé que es muy, muy duro salir a la calle y enfrentarte con gritos, con insultos, con golpes, pero al final del día tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque estás viviendo tu verdad y eso es lo que en realidad cuenta. Alma, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la hora. Muchas gracias, Luis. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado aquí en La Hora de Acero en Telecafé. Los esperamos en una próxima oportunidad.